Informe macroeconómico. El efecto de la tasa de interés y el tipo de cambio sobre la inflación en Perú y Chile desde el año 2019 hasta el 2022. Presentado por el Grupo 1. Siguiente, por favor. Resumen ejecutivo. El presente trabajo de investigación que presentaremos se enfocará sobre las determinantes de la inflación para la formulación de políticas económicas, especialmente en las tasas de interés y el tipo de cambio, para mantener la estabilidad de precios en Perú y Chile durante los años de estudios que son del 2019 al 2022. El objetivo de este es delimitar las variables influyentes en su variación en dichos países, así como la aplicación de los contextos económicos de cada uno. Bueno, este será el contenido a presentar. Siguiente. Formulación del problema. A nivel mundial, el sistema económico es muy complejo para cada uno de los países, tanto como para Perú como para Chile. Entonces, las discusiones sobre la contribución de diferentes autores a la comprensión de la variación de la inflación pueden deberse a varias razones, tales como la diversidad de teorías económicas, factores externos, enfoques metodológicos y diferencias en el marco temporal. Es por eso que nuestra pregunta de investigación general es la siguiente. ¿La tasa de interés y el tipo de cambio tienen efectos significativos sobre la tasa de inflación en Perú y Chile desde el 2019 hasta el 2022? Y las preguntas de investigación específicas son las siguientes. ¿Las expectativas de inflación influyen sobre la tasa de inflación observada en Perú y Chile durante dicho periodo? ¿La inflación extranjera es otra de esas variables que influyen dentro de esos países? ¿Y la variación del precio de los commodities tiene relación directa sobre el tipo de cambio en la tasa de inflación? Siguiente. Bueno, objetivos y justificación. Nosotros nos vamos a enfocar en tres puntos importantes, que son evaluar, analizar e investigar, ya que pretendemos demostrar que este es un indicador crucial para la formulación de políticas económicas, especialmente en el ámbito de la política monetaria. Asimismo, comprender las determinantes de la inflación que permite a los responsables tomar las decisiones necesarias sobre las tasas de referencia y el tipo de cambio, además de otras herramientas de política para mantener la estabilidad de precios en estos dos países. Siguiente. Respecto con el marco teórico, siguiente por favor, se da inicio con los antecedentes. Respecto a la variable tasa de referencia, el economista Sebastián Basurto menciona que la tasa de referencia es un instrumento mediante el cual los bancos centrales tienen el poder de realizar ajustes en los niveles inflacionarios de cada economía. Se modifica la tasa de interés de referencia cuando se producen desvíos en las expectativas inflacionarias y mediante esta variación se espera retornar a los niveles óptimos. Por otro lado, respecto al tipo de cambio, menciona que tiene un efecto directamente proporcional con la inflación, pues un incremento en el tipo de cambio de los bienes transables genera en consecuencia un incremento en el nivel de precios en los mercados nacionales en proporción de la cantidad de bienes importados que componen una canasta básica. Por otro lado, con respecto a la variable expectativas de inflación, John Silva, analista económico del Fondo Monetario Internacional, menciona que los agentes económicos de un país influyen en la dinámica de la inflación, pues estas expectativas de las personas sobre cómo evolucionarán los precios en el futuro tienen una relación directa en las decisiones de gasto, endeudamiento e inversión que se tomen en un tiempo restante. Asimismo, Jorge González menciona que esta variable está relacionada con la teoría desarrollada por Friedman y Phelps, quienes mencionan que dentro de la teoría de la inflación de la curva de Phillips, las expectativas sobre el futuro de la inflación juegan un rol crucial en su dinámica y en la formulación de la política monetaria, que tendría que volverse forward-looking, es decir, un tipo de política monetaria que incluya las expectativas. Por otro lado, respecto a la variable variación en los precios de los commodities, se menciona que aumentan también la inflación interna de cada economía a mediano plazo, pues la mayor volatilidad en los niveles de precios de los bienes importados se traslada a los precios de las canastas internas de cada país y por lo tanto se genera un incremento de precios que significa mayor volatilidad en los niveles inflacionarios. Por último, respecto a la inflación externa, Luis Zuleta menciona que la variación es la variación en los precios internacionales y afecta de manera directa a los precios internos de un país con el que comercializa, ya sea por importación o exportación de bienes y servicios. De igual manera, se menciona que los bienes no comerciados internacionalmente también pueden tener un impacto directo y esto, puesto que la existencia de precios diferenciales entre los mercados internacionales y domésticos pueden marcar como inicio un periodo de escasez especulativa, lo que a su vez implicaría una variación en los niveles de inflación. Siguiente, por favor. En cuanto a bases teóricas, tenemos 6 variables. La primera sería tasa de interés, la cual determina el costo del dinero y otros precios financieros, y en relación con Perú y Chile, estos impactan significativamente los mercados financieros y las economías. Luego tenemos la segunda variable, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio del dólar puede afectar la estabilidad financiera y el comercio exterior. En el caso de Perú, el tipo de cambio es de 3,81 soles por cada dólar, y en Chile de 870,15 pesos por cada dólar. En cuanto a la variable precio de los commodities, estos son los precios de los productos básicos como metales, petróleo y gas natural, entre otros. Y en relación con Perú y Chile, los movimientos en los precios de estos commodities pueden afectar la actividad económica y financiera. Por favor. Respecto a la siguiente variable, que es la variable inflación, se define como el aumento generalizado y continuo de los precios de una economía en un periodo. La inflación en ambas economías, tanto en Perú como en Chile, se mide mediante el índice de precios al consumidor, que es aquel indicador que mide el costo de la canasta de bienes finales que consume una familia promedio, en el que se incluyen bienes cuyos precios registran un comportamiento errático y con elevada variabilidad.
Por otro lado, con respecto a las expectativas de inflación, describen el ritmo al que la población estima que los precios aumentarán o disminuirán en el futuro. Es una variable de importancia, pues las expectativas inflacionarias de hoy probablemente sean la inflación efectiva de mañana. La forma tradicional de medir la expectativa inflacionaria es por medio de encuestas que realizan los bancos centrales a los agentes económicos. En el caso de Perú, esta encuesta se llama encuesta de expectativas macroeconómicas y se realiza de manera mensual a 3 agentes: analistas económicos, empresas no financieras y sistema financiero. En el caso de Chile, la encuesta es encuesta de determinantes y expectativas de precios y se realiza a los agentes hogares, empresas y sistema financiero, donde las empresas tienen una encuesta específica que es la encuesta de expectativas económicas y el sistema financiero tiene una encuesta específica que es la encuesta de operadores financieros. Por último, respecto a la variable inflación externa, se define como la variación en los precios internacionales y el efecto directo que tiene en la inflación interna de un país, donde la relación se determina por el intercambio comercial de los bienes y debido a la oferta y demanda del mercado internacional. En el caso de Perú, se tienen los socios comerciales principales: China, Estados Unidos, la Unión Europea, entre ellos se encuentra Chile, y en el caso de Chile, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Japón, Brasil y Perú. Siguiente, por favor. En cuanto a la situación actual de Perú y Chile, en el 2022, al cierre del 2022, Perú se encontraba en una incertidumbre política debido a la destitución del presidente y lo cual convocó a nuevas elecciones. En cuanto a Chile, con el presidente Boric, se presentaba problemas económicos, la desigualdad social y reformas constitucionales dadas en el 2022. Siguiente, por favor. Respecto a las hipótesis de la investigación, como hipótesis general, se planteó que la tasa de referencia y tipo de cambio tiene un efecto esperado positivo sobre la tasa de inflación en Perú y Chile desde el 2019 hasta el 2021. Como hipótesis específicas, tenemos que existe una relación significativa entre las expectativas de inflación y la inflación efectiva en Chile y en Perú. Luego, los choques externos como los precios internacionales de los commodities han tenido un impacto significativo en la tasa de inflación. Y por último, se plantea que las fluctuaciones en los precios de los commodities han tenido una relación significativa con el cambio en la tasa de inflación. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con los análisis de datos para ambos países. Respecto a la inflación, en el 2019 hubo en Chile un estallido social que inició en el mes de octubre, lo cual nos lleva a tener una baja demanda interna y también la reducción de las inversiones. Esto también conllevó a una reducción del consumo y llevó al aumento del tipo de cambio. Para el 2020 hay un aumento de la liquidez monetaria, ya que por pandemia se activa el Plan Chile Apoya, donde se empiezan a emitir bonos, subsidios y retiros de la AFP. Por lo tanto, hay mayor demanda, lo cual lleva a una presión inflacionaria por parte de la demanda interna de los consumidores y también hay presión inflacionaria por la oferta, ya que empiezan a subir costos, se bajan los inventarios y los insumos. Para el 2021 se empiezan a reducir las medidas sanitarias, por lo tanto también sigue aumentando la demanda interna y hay más dinamismo del consumo privado. En el 2022 inicia el conflicto Rusia-Ucrania, por lo cual se empieza a depreciar mucho el peso chileno y esto repercute en la inflación que podemos ver en la gráfica. Respecto a Perú, en el 2019 tenemos un menor crecimiento económico, también una menor demanda externa y un bajo consumo privado. Para el 2020 estamos dentro del rango meta, ya que las fluctuaciones llegaron a cerrar dentro del porcentaje que desea el Banco Central de Reserva. Para el 2021 tuvimos una recuperación de la demanda agregada. Esto llevó al aumento del consumo, pero también hubo aumento de precios como el del combustible y los alimentos que se importaron. Para el 2022 hubo un incremento dentro del primer semestre de la inflación y esto respondió a las elevaciones de los costos y de las presiones de las demandas internas. Siguiente, por favor. Respecto a la tasa de interés para Chile, en el primer periodo del 2019 hubo una desaceleración de la economía, lo cual llevó a un aumento del alza del tipo de cambio, que aumentó hasta en 3 oportunidades. Para el 2021, la tasa de interés siguió un giro de expansión, ya que siguió un aumento sostenido de la tasa de interés, y para el 2022 este llegó a un tope de 10,25%. Respecto a Perú, en el 2019 tuvimos una postura expansiva porque hubo un recorte de la tasa hasta de 2 veces. Para el 2020, tras COVID, se trató de amortiguar la demanda agregada. Por ende, entramos en una etapa de postura expansiva también. Lo mismo para el 2021 y para el 2022. Respecto al tipo de cambio, para el 2019 en Chile, su moneda se depreció un 7%. Para el 2020, esta siguió depreciándose, pero para esto el banco trata de obtener una posición vendedora de dólares para combatir la depreciación. Lo mismo pasa en el 2021 y el 2022, pero en el 2022 debemos recordar que la moneda del peso chileno fue la más depreciada del mundo, así que esto se debió también mucho a la incertidumbre política que hubo en el país. Respecto a Perú, en el 2019 nosotros tuvimos una apreciación del tipo de cambio. Para el 2020, todas las fluctuaciones se debieron también gracias a la intervención del Banco Central para poder reducir la volatilidad del cambio. En el 2021 también tuvimos una intervención, ya que empezó a aumentar la depreciación de la moneda local.
Por lo tanto, el banco trató de acumular RIN, o sea, las reservas internacionales, para poder mitigar la volatilidad del tipo de cambio. Y en 2022 tuvimos que la apreciación del dólar también afectó mucho a la depreciación de nuestra moneda. Siguiente, por favor. Respecto a la inflación externa, debemos recordar que para Chile tiene socios estratégicos como lo son Estados Unidos, China y la zona europea, entre otros socios, pero podemos ver que dentro de su gráfica fluctúa mucho su variación de la inflación extranjera, porque también consideran a Argentina, a Japón, a Reino Unido, que usualmente las variaciones de su inflación van desde el 53,8% por parte de Argentina hasta España, que tuvo menos 0,33%. Respecto a Perú, nuestros socios comerciales son China, también Estados Unidos, la Unión Europea, pero podemos ver que la variación de su inflación es mucho más estable. Y respecto a las expectativas de inflación, en ambos podemos ver que hay una curva creciente para ambos países, tanto para Chile y para Perú. Siguiente, por favor. Y en cuanto a los precios de commodities, debemos de recordar que para Chile el precio del cobre es un factor muy importante que influye mucho en su variación de precios dentro de la nación. Y para Perú, los precios que más importan son los precios de los minerales y de los hidrocarburos. Respecto al 2019, para Chile hubo una tensión muy preocupante, ya que el precio del combustible se redujo, pero a medida de los años también empezó a fluctuar en unas subidas y el precio fue mucho más volátil. Chile menciona que el precio del cobre repercute mucho en sus arcas fiscales. Siguiente. Ahora, con la finalidad de validar la hipótesis del trabajo de investigación, se realizará el modelado estadístico por el método de mínimos cuadrados para determinar cuál es el coeficiente de explicatividad que tienen las variables exógenas, que en este caso se dividen en las variables principales y las variables específicas. En las principales, como ya se vio, el tipo de cambio y la tasa de referencia, y las específicas que van desde inflación externa, precio de las commodities, y, las expectativas de inflación a 12 meses. Para empezar, empezaremos con la economía chilena, que en el modelo donde solo se consideran las variables exógenas al tipo de cambio y al tipo de interés, demuestra bueno, tras el modelado por mínimos cuadrados, se termina con un coeficiente de explicatividad de errores justo de 0,24. Y esto es considerando que el coeficiente va de 0,1, es un modelo de explicatividad muy bajo. Igual dentro del modelo se muestra que la tasa de interés es una variable significativa. Por tanto, como investigadores, buscamos que el modelo de explicatividad sea lo más alto posible. Y vamos a hacer uso en primer lugar, de usar la totalidad de variables, como se ve en el segundo modelo, que no sobre las variables generales y las específicas. En este caso, el tipo de interés, las expectativas, y ligeramente, y un poco menos el precio de los commodities, son variables significativas en la determinación de la inflación mensual. Sin embargo, este modelo igual adolece de poco coeficiente de denominación, con 0,57.5, igual considerado entre 0 y 1. Y acá se nos plantea otro dilema, que puede ser la multicolinaridad de las variables. O sea que las variables están relacionadas entre sí, que ven contra el supuesto de independencia de las variables, claro, propio del modelo que usamos. En este caso, estamos usando el factor de inflación de varianza, o BIF, que nos ayuda a medir. O sea, esta herramienta nos indica que si el BIF está entre 1 y 5, es una multicolinaridad que se puede arreglar, que solo vas a combinar la variable como que tiene una multicolinaridad. Pero si es mayor a 5, disculpe, si es mayor a 5, se elimina la variable que tiene mayor multicolinaridad. Si está entre 1 y 5, no. Y como se ve acá, en este caso, las expectativas tienen multicolinaridad de 19, un valor exageradamente mayor al 5 permitido. Por eso se descarta la variable y se pasa con el primer arreglo. En este modelo se considera las variables que son más el tipo de interés, el tipo de cambio, el precio commodities y inflación externa. Tiene 0,518, igual más o menos que un bajo coeficiente de determinación, manteniendo las commodities como variable con significancia estadística. Igual se vuelve a repetir, porque en el modelo anterior igual las commodities dieron un valor BIF alto. Así que en este caso se comprueba que la commodity genera multicolinaridad, el precio de las commodities aún genera multicolinaridad en el modelo. Por eso se hace el siguiente ajuste. Tras el segundo ajuste de multicolinaridad, donde se eliminan precios commodities, el modelo de la economía chilena queda con el de variables exógenas al tipo de interés, el tipo de cambio spot, la inflación externa. Siendo el tipo de interés y la inflación externa variables significativas en el modelo. Sin embargo, igual es un coeficiente muy bajo, 0,43. Y para comprobar que no haya más multicolinaridad, se hace el test de BIF y efectivamente ya no hay multicolinaridad en el modelo. Sin embargo, este modelo, al menos para la economía chilena, no es concluyente, ya que tiene un coeficiente de determinación muy bajo. Ahora pasemos con el análisis estadístico de la economía peruana, que es un tratamiento estadístico muy igual. Se empieza con el modelo de variables generales, donde se usan el tipo de cambio y las tasas de interés, igual incluso un coeficiente de determinación menor, con 0,29. Sale que el tipo de cambio es significativamente, es estadísticamente significativo.
Ahora, buscando un mayor coeficiente de determinación, se agregan las variables específicas. Tras el ajuste son 0.352, igual un coeficiente muy bajo, y en este caso ninguna variable es significativamente, ninguna variable es significativa. Se vuelve a hacer el análisis para comprobar la multicolinialidad y las expectativas de la economía peruana son multicoliniales en el modelo. Tras el primer ajuste se descarta. Y el modelo queda con variables exógenas, que son el tipo de cambio, los intereses, la inflación externas, como dices. Y bueno, en este vez que es ligeramente, el peso es significativamente estadístico del modelo, igual 0.34, un coeficiente bastante bajo. Sí, bueno, claro, en este caso igual la inflación externa tiene multicolinaridad, un coeficiente PIB mayor a 8, o sea que genera multicolinaridad en el modelo, se descarta. Y tras el segundo ajuste, el modelo queda con las variables que son del tipo de cambio, tasa de interés y commodities, donde igual el precio commodities es cada vez más significativamente estadístico, es estrictamente más significativo, y se comprueba la multicolinaridad, ninguno pasa 5, así que el modelo no es multicolinial. Sin embargo, tal como pasaba con la economía chilena, ese coeficiente de explicatividad es demasiado bajo. Por tanto, tras el tratamiento estadístico que hemos realizado, se demostró que al menos en un periodo mensual, que es un periodo muy corto, las variables no son significativamente, no son estadísticamente significativas. Por tanto, o sea, se descarta la hipótesis que se tuvo en el principio, ya que igual, al menos en el tipo de cambio y la inflación, siempre hay cierto rezago entre la política económica y su efecto en la inflación. Y para finalizar, que igual son más razones las que impulsan la inflación a corto plazo, como mayormente se usa el consumo, que es una buena variable para determinar esta cuestión. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención.